Hoy quiero plantear desde el punto de vista jurídico la responsabilidad que eventualmente pueda surgir para el Estado colombiano como consecuencia de lo que estamos viviendo en Colombia y en el mundo entero relativo pues a el virus de la COVID-19. La responsabilidad que pueda surgir en el entorno extracontractual y la que pueda también llegar a ver en el entorno contractual. Primero, vamos a hablar de la responsabilidad extracontractual que muy posiblemente pueda existir, o digamos, eventualmente pueda existir. Primero, tenemos una trasegar jurisprudencial frente a los títulos de imputación, eso lo sabemos, de hecho tenemos un video en nuestro canal también referido a la responsabilidad extracontractual del Estado vista desde esas posturas. Esos títulos que tenemos en la actualidad son los que por ahora nos van a servir de insumo para poder estudiar casos de eventual responsabilidad del Estado surgida a partir de las determinaciones con ocasión del estado extraordinario o excepcional que se ha adoptado a partir del artículo 215 de la Constitución Política en cuanto al estado de emergencia económica, social y económica en Colombia. Y de allí claramente han habido daños, es decir, hoy creo que no resulta discutible si han existido daños a partir de las medidas que se han adoptado. En mi criterio no hay duda que los daños se han ocasionado, en mi criterio no hay el más mínimo asomo de duda que hay daños en diferentes entornos y creo que unos daños en unas dimensiones que en otro momento no habríamos podido esperar, ni siquiera imaginar. Son situaciones completamente atípicas en nuestra vida jurídica en nuestro país. Entonces, el haber decretado la medida de emergencia económica y social trajo unas restricciones. ¿Será que esas restricciones que se generaron, que como ya sabemos ocasionaron desempleo, pérdida de empresas, negocios cerrados, empresas y actividades comerciales que no se lograron reactivar, otras que fenecieron por completo, otras que intentan revivir, otras que intentan salir adelante, pero en definitiva todas con alguna consecuencia dañina? ¿Qué surge aquí? ¿Hasta dónde puede llegar a haber responsabilidad del Estado por esta situación? ¿Basado en qué concepción? Desde luego sin que este video nos permita por el afecto tiempo poder ahondar en detalle en cada una de las situaciones, pero diríamos que nos podíamos parar sobre la responsabilidad que pueda llegar a surgir a partir de la figura del daño especial. El daño especial, como sabemos en términos comunes, palabras más o palabras menos, ese daño va encaminado a generar una obligación de responsabilidad o de reparación cuando o a partir de las actividades legales y legítimas del Estado. Cuando con ocasión del análisis que se haga de las cargas públicas que se deben soportar, hasta dónde hay una obligación de soportar un daño o en qué momento se genera un desequilibrio de cargas públicas. Y de esas cargas públicas que se presentan, ¿hasta qué grado o de qué manera podemos nosotros estar en la obligación de soportarlas? Diría yo que con ocasión de la situación extraña y anormal en que ha acontecido esta situación, habría que analizar cada caso de manera individual. Sin duda, algunos entornos de la economía, algunos actividades económicas, empresariales, profesionales u otras actividades se van a afectar más que otras. Yo diría que dependiendo del contexto de cada una de ellas, del tipo de actividad y de la medida adoptada, asimismo podrá uno entrar a analizar eventualmente una responsabilidad del Estado basado en el daño especial. Insisto, ahora bien, el daño especial que exige no solo que sea una actividad legal y que sea una actividad legítima, no solo ello, sino que también exige que haya un desequilibrio de cargas, que haya un grado de soportabilidad de ese perjuicio o de ese daño más bien y de las consecuencias perjudiciales que puedan derivar de él, pero también sabemos que algunas de las situaciones que excusan al Estado de responder en estas eventualidades, visto el análisis que se le puede hacer individualmente a cada caso, pues es el interés general. Es hasta dónde las medidas que se toman, si bien todas, podría uno decir en principio, iban destinadas a la garantía del interés general, en este caso de la salud, de la vida, de la integridad física, de la protección incluso de personas o de sujetos de especial protección constitucional, pero hasta dónde ese interés general puede llevar a que sí excuse al Estado o que en consecuencia nos lleve a una responsabilidad estatal. Será un análisis novedoso
Yo lo he dicho en otros contextos, en otros escenarios académicos, incluso en conversaciones con colegas sobre estos temas. A partir de esta situación en la que nos encontramos y desde el momento mismo del decreto del estado de emergencia, las soluciones jurídicas que vamos a encontrar a los casos que surgen a partir de esa situación van a ser completamente nuevas. Sin duda hay herramientas que nos van a servir del derecho que hasta ese momento y hasta hoy conocemos, pero este derecho va a tener necesariamente que mutar en un nuevo derecho, en unas nuevas concepciones de la responsabilidad e inclusive a futuro ya en contemplar situaciones de responsabilidad o no jurídicas a partir de enfermedades como estas, de virus o de situaciones pandémicas o endémicas que nos lleven a evidenciar cuándo hay responsabilidad del Estado y cuándo no podrá haber responsabilidad del Estado. Insisto, yo creo que según cada caso individual podría llevar a haber responsabilidad del Estado con un análisis muy profundo que se le puede hacer a cada situación o a cada caso. A partir desde luego de los hechos, de circunstancias fácticas, por ejemplo, los daños que puedan derivar a partir del hecho de la ley. Ustedes saben que existe una forma de imputar responsabilidad a partir de la ley, a partir del hecho de la ley o a partir de la función legislativa que realiza el Estado. Podría ser aquí que nos encontremos en un escenario de esta naturaleza, es posible. También a partir de ese daño que deriva de actividades completamente legales y legítimas como la expedición de actos administrativos, como del decreto mismo de emergencia, como de los actos administrativos que surgieron y derivaron a partir del establecimiento del decreto pues, que declaró la emergencia. Ese en un contexto de responsabilidad. Otro que nace y que merecerá más adelante un video con mayor detalle que ya tenemos planeado hacer es la responsabilidad que surge en los contratos. En este evento me pongo frente a los contratos estatales. La responsabilidad que pueda derivar para el Estado de aquellos contratos que se tuvieron que detener de manera automática, repentina e inmediata a partir de la adopción de las medidas. La posibilidad de ese equilibrio económico del contrato que se haya podido ver afectado con estas medidas. Hasta dónde el Estado se obliga entonces a equilibrar el contrato. Podríamos hablar allí de situaciones que generen una conducta estatal para que salga a cubrir o a solucionar esta situación del desequilibrio contractual. ¿Será que el contratista tiene que soportar entonces en consecuencia las pérdidas o la disminución de la utilidad que habría de recibir por la obra que realiza? ¿O vamos a un punto donde podemos equilibrar tanto la ganancia del particular como que el Estado no tenga que generar un equilibrio tan cuantioso? Yo diría que todos estos factores contractuales también van a empezar a cambiar o también se les va a dar una óptica distinta con ocasión de esta situación generada por la emergencia decretada o determinada. Como les dije, tenemos planeado hacer un video con mayor detalle para poder hablar entonces de ese equilibrio económico del contrato, para poder hablar de principios que rodean este tipo de situaciones, como el pacta sunt servanda, por ejemplo. Los pactos o los negocios o los contratos son para cumplirse, pero ¿hasta dónde entonces podemos decir son para cumplirse en situaciones tan extremas como la presente? ¿O será que el contratista se excusa de su responsabilidad? ¿O por el contrario será el Estado el que se excuse de esa responsabilidad? Lo que la tradición nos ha dicho es que, en últimas, y además es un principio de la contratación estatal fijado en la Ley 80 de 1993, el Estado tiene que salir a equilibrar el contrato cuando han habido situaciones que generan en consecuencia ese desequilibrio del contrato, que ponen en riesgo el patrimonio del contratista o que ponen en riesgo la utilidad del contratista. Tendremos que hablar en algún momento de esos puntos de no pérdida para el contratista, si es que podemos pensar a futuro en que en situaciones tan extraordinarias como la presente se puede hablar de un punto de no pérdida para el contratista, pero tampoco de lucro para el contratista en situaciones tan extrañas como la presente. O si por el contrario el Estado sí o sí debe sufragar lo necesario para equilibrar el contrato. Sin lugar a hesitación frente a esto, me atrevería a decir que van a surgir muchos pleitos, muchos procesos, muchas actuaciones jurisdiccionales
ante los jueces de lo contencioso administrativo en sus diferentes instancias, tanto en los temas de responsabilidad extracontractual como en los temas de contratos. Van a nacer situaciones controversiales y van a tener que tomarse, desde luego, en su oportunidad, decisiones judiciales que marquen esta situación. Tal vez en el paso de unos años nos veamos analizando, nos veamos con situaciones resueltas a lo que en este momento le dábamos un análisis, diríamos que de expectativa en buena parte, porque, insisto, no todo está escrito a efectos de la responsabilidad que va a surgir a partir de este momento. Con este video, entonces, pretendía dejarles planteado de modo general que puedan haber responsabilidades estatales en el contexto de lo extracontractual y lo contractual, y que, insisto, será el análisis que se haga para cada caso, el contexto que diferencie cada situación, la que nos lleve a connotar si efectivamente pueden llegar a existir responsabilidades. Muy seguramente los abogados litigantes estaremos conociendo de estos casos, llevando adelante estos casos, y ya veremos cómo el paso de los años y del tiempo pues nos irán a decir, salvo que se logre en menor tiempo, como una conciliación, cosa que veo muy difícil, solucionar las controversias que se van a dar tanto por la responsabilidad contractual como la extracontractual.